Buenos días y bienvenidos todos a esta jornada sobre la importancia de la gestión de activos en la consolidación de la transición ecológica. Esta jornada a la que ustedes están asistiendo tan interesante entra dentro del marco de Expofimer 2023 que tendrá lugar en las instalaciones de Feria de Zaragoza los días 8 y 9 de marzo. Aquí hablaremos, como no, de energías renovables, de presente, de futuro, de necesidades, de retos y de oportunidades sobre este sector que nos ocupa y que además ahora mismo tiene una importancia tan determinante no solamente en nuestra economía, en nuestra sociedad y desde luego en la gestión de nuestro medio ambiente. Decirles también que en este caso Expofimer se va a celebrar junto con ESMAUA o en paralelo a ESMAUA los mismos días en Feria de Zaragoza, y es algo que nos va a aportar sinergias muy interesantes porque ESMAUA es una feria muy consolidada desde hace muchos años, es un gran escaparate del sector del agua y de la gestión medioambiental. Por lo tanto, estas sinergias que se van a crear entre estos mundos que van en paralelo, lo que van a hacer es más atractivos los salones, muchas más oportunidades de negocio, muchísima transmisión en cuanto a tecnología, jornadas técnicas y, por supuesto, esto, como digo, va a ser interesante para el sector. Hoy nos acompañan y en esta jornada tres ponentes de reconocido prestigio y que además tienen una trayectoria muy larga a lo largo de los años en el sector de las energías. En primer lugar, Pedro Machín, que es el presidente del clúster de energías de Aragón, quien va a moderar además esta jornada. Bueno, Pedro es ingeniero industrial, lleva más de 25 años en el sector, creó la empresa IASOL y actualmente tiene la empresa Atalaya Generación. Desempeña su responsabilidad como presidente además del clúster y está en diferentes grupos de trabajo relacionados con el sector de gran importancia. Además, Sergio Breto es el director general de Energías y Minas del Gobierno de Aragón. Sergio tiene también una trayectoria muy dilatada, es funcionario de carrera del cuerpo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y tiene además de la responsabilidad en su dirección, tiene una gran experiencia normativa en materia de energías renovables, eficiencia energética, elaboración de planes energéticos, programas de apoyo y subvenciones, análisis, estudios, ha publicado diversos libros, artículos. Por lo tanto, nos va a poder aportar la visión de la Administración en cuanto a las políticas y el desarrollo que va a haber a continuación, ¿no? Desde nuestra actualidad. Y por último, Alberto Ceña, secretario general de AEMER, de la Asociación de Empresas de Mantenimiento de Energía Renovable, ingeniero aeronáutico, también con una experiencia muy dilatada, director de la empresa BEPTE, asesor técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Ha trabajado con diferentes empresas, ha colaborado, ha tenido responsabilidades en la Unión Europea, en IDAE, en el Ministerio de Industria y Energía. Como les digo, tres personas de reconocido prestigio con una dilatada experiencia que hoy van a poder hablar, en este caso, de lo que está ocurriendo en la consolidación de esta transición ecológica, concretamente en Aragón, algo que en muchos casos es trasladable al resto de nuestro territorio. Por lo tanto, disfruten de la jornada. Pedro, cuando quieras. Hola, buenos días. Voy a compartir la presentación. Creo que se verá bien. Bueno, voy a hacer una breve cuantificación de cuando hablamos de descarbonización de la economía. Bueno, nos preguntamos cuántos megavatios de energías renovables van a ser necesarios. Y bueno, voy a hacer Todavía no estás compartiendo, Pedro. No estoy compartiendo, perdón. Vamos a ver. Vamos ahí. Ahora sí, ¿verdad? Correcto, gracias. Muy bien. Bueno, pues como decía, un pequeño ejercicio de una estimación, que seguramente no acertaremos, pero bueno, creo que es importante hacer estos ejercicios para saber qué necesidades vamos a tener y en este caso, pues, de qué cantidad de megavatios vamos a tener que gestionar, ¿no? Que es un poco lo que va la jornada, ¿no? Vale, esto sería la situación de España en el año 2019, me refería al año 2019, anterior a la pandemia, como último año en el que podríamos tener una referencia sin estar la pandemia y los efectos que tuvo. Y bueno, son esos datos de partida, ¿no? De electricidad, 259 teravatios hora, que viene a ser el 26% del consumo de energía en España, puesto que Aragón tiene un 4%.
en la descarbonización final, pues un poco también, en mi opinión, Aragón deberá aumentar ese porcentaje de consumo. Al estar la economía electrificada, es obvio, es esperable que ciertos consumos se puedan acercar a la generación y este porcentaje aumentaría. En el transporte tenemos 349 teravatios hora, que viene a ser el 37% de nuestro consumo energético, y para calor y frío 349 teravatios hora, otro 37%. Un total de 948 teravatios hora de consumo energético. Bueno, la descarbonización, la electrificación, el PNIEC, es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que España envió a Europa por los compromisos adquiridos o las obligaciones que nos daban las directivas europeas, le llamamos paquete de invierno. Hicimos esta estimación que tenemos aquí, ¿no? Vemos que obviamente el carbón lo reducíamos a cero, es algo que ya casi en España es así. La nuclear la reducimos a la mitad, año 2030, estamos hablando. Las directivas europeas nos exigían hacer una estimación año 2030 y luego a largo plazo, ¿no? Yo luego haré uno a largo plazo, una estimación. Tenemos estos megavatios de PNIEC, yo luego haré unos a largo plazo, ¿no? Y vemos el ciclo combinado en el PNIEC se mantenía tanto en potencia como en consumo. Veremos el nuevo que tiene que salir este año, que es lo que hacen, y la eólica llegábamos hasta los 50.300 megavatios. A día de hoy, según Red Eléctrica, la página de Red Eléctrica, hay instalados 29.927. Me faltarían de instalar unos 20.000 megavatios. Y la solar fotovoltaica tiene que llegar a los 39.181 megavatios y a día de hoy hay 19.390 megavatios. Solar térmica, esto es un dato importante porque bueno, la última subasta quedó desierta, la última subasta que hizo el gobierno, en teoría hay que hacer 5.000 megavatios más. Respecto a la eólica y la solar fotovoltaica, la solar térmica es menos competitiva, es más cara, entonces pues bueno, o hay una red de incentivos, una planificación de incentivos por parte del gobierno o subastas específicas, o será difícil que la solar térmica cumpla sus objetivos, con lo cual deberían ser absorbidos por eólica o solar fotovoltaica. ¿Vale? Lo mismo pasará con biomasa, biomasa eléctrica, que tiene que tener unos incentivos para poder hacerlo. Y bueno, y al final sale esa potencia de 160.000 megavatios. Sobre esto, los Estados miembros estaban obligados a revisar su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en el año 2023. Ya estamos en ese año. Como todos hemos vivido estos últimos años, principalmente por la ocupación de Ucrania por Rusia, la agresión de Rusia a Ucrania, Europa lanzó el último plan Repower Europe, en el cual impone acelerar esa transición energética y acelerar la implantación de energías renovables. Entonces, esa revisión que ya tenía que hacer España, que en 2023 del PNIEC, la va a tener que hacer y ya anunció la ministra pues hace alguna semana que esa revisión dijo dos cosas que me he apuntado. La primera es el pasar de los 100.000 megavatios y luego también quería encajar el boom del hidrógeno. Bueno, yo sobre esto del boom del hidrógeno voy a dar unos datos, los datos de instalación del año 2022 en España de energías renovables. Hemos conseguido instalar 3,4 según Red Eléctrica y datos que todavía no son firmes, pero bueno, aproximadamente por ahí estarán. 3,4 gigavatios de energía solar fotovoltaica, 1,2 gigavatios de energía eólica y 2,4 gigavatios de solar de autoconsumo, principalmente sobre tejados o cercanos al consumidor. Suman 7 gigavatios. Entonces, si ya en el PNIEC que se quieren hacer 100.000 megavatios, ya nos damos cuenta que de aquí al 2030, en 7 años, no tenemos tiempo material o vamos con el tiempo justo para cumplir con la descarbonización o la electrificación de nuestro mix de generación eléctrico para nosotros. Si además tuviéramos que dar servicio o las necesidades que van a tener proyectos como el Barmar o proyectos como Maers o de esos que están saliendo últimamente anunciados, pues bueno, casi podríamos, depende de los que pongas en el cálculo, duplicas, tienes que hacer la misma potencia que pide el PNIEC que la tendrías que hacer solo para el hidrógeno, ¿no?
Entonces, bueno, materialmente parece complicado el subir esta capacidad de 7 gigavatios que estamos haciendo al año. Todos sabéis en el sector cómo estamos ahora mismo. Es difícil encontrar materiales, es difícil encontrar personal. O sea, va todo muy, muy forzado. Obviamente podremos aumentar nuestra capacidad de instalación, pues porque bueno, pues las empresas se van preparando, se contrata más personal, se compran más máquinas, pero no es, estamos ya muy al límite y pasar de esos 7 gigavatios a cifras superiores a los 10 gigavatios de potencia al año será difícil, ¿no? Bueno, esto sería en producción y esta diapositiva sobre todo es por ver que en ciclo combinado la generación eléctrica se esperaba que fuera en gas la misma, de 29 en el año 2015 al 2030. Yo creo que esto que habrá que revisarlo, habrá que bajar la dependencia del gas, tal y como está exigiendo Europa. Lo digo porque la alternativa que la energía de respaldo, que es el gas, pues yo en la estimación que hago se lo doy al bombeo reversible hidroeléctrico, ese respaldo a las intermitencias de las energías renovables. Rápidamente, por no extenderme mucho, pues un pequeño cálculo de lo que supondría idealmente electrificar el transporte. No entramos en todas las dificultades que tiene y todos los retos de aumentar la red de cargadores, de las redes eléctricas y todo eso que está muy últimamente en algunos chats muy de moda con todos esos retos. Vamos a suponer que somos capaces de hacerlo. Yo opino que sí, que tendremos esa capacidad de hacerlo con cambios tecnológicos o evoluciones tecnológicas se podrá hacer. Si fuéramos un escenario ideal de completamente eléctrico, pues como el vehículo eléctrico es 3 veces más eficiente que un vehículo de combustión directa, hacemos una división sencilla y nos salen 116 teravatios hora. Como va a haber transportes que será complicado hacerlo con vehículo eléctrico y vamos a tener que hacerlo con hidrógeno, pues bueno, el hidrógeno también sabemos que es menos eficiente que el eléctrico y hacemos la estimación, 60 teravatios hora para el hidrógeno, total 140 teravatios hora. Bueno, en mi opinión habría que el transporte pesado, el darle una pensada, el cómo estamos consumiendo esa energía y darle mucha más importancia al transporte ferroviario, electrificado, directamente electrificado por catenaria, no con hidrógeno, para poder tener mayor eficiencia en nuestro transporte. Pero vamos a quedarnos con esa cifra de 140 teravatios hora necesarios de electricidad en el momento de descarbonización casi total, ¿no? de nuestra matriz, que sería ya a largo plazo, año 2050, año 2040, a largo plazo, dependiendo de la velocidad que nos demos. El calor y frío, pues bueno, el calor y frío principalmente lo consumimos en el sector residencial. Aquí tecnológicamente está superado, es aerotermia, bombas de calor de alta eficiencia. Aquí la dificultad es el cambiar todos los edificios que tenemos pues con los sistemas de combustibles fósiles, cambiar la aerotermia, porque bueno, pues normalmente la aerotermia necesita de suelo radiante, bueno, tiene otro tipo de instalación, y bueno, pues reformar, en lo que es también las directivas europeas, hay una parte de rehabilitación de edificios muy ambiciosa, bueno, es otro reto, pero tecnológicamente esto estaría solucionado con aerotermia y bombas de calor de alta eficiencia. No podemos decir lo mismo para el consumo industrial, hay consumos industriales más complicados, el hidrógeno puede ser una opción, pero bueno, también habrá consumos residuales que será difícil electrificar. Pero bueno, con esto hacemos nosotros una estimación de unos 150 teravatios hora para el calor y frío, volviendo a lo mismo, ¿no? A la mayor eficiencia que tiene la electricidad respecto a otros usos. Y este sería pues, el escenario, ¿no? Final de lo que hemos puesto antes. 250 teravatios de electricidad, 140 teravatios hora para transporte, 150 teravatios hora para el calor y frío, nos hacen un total de 500 teravatios hora. Aquí es donde voy a hacer una pequeña reflexión sobre el almacenamiento. Dos puntualizaciones, por no extenderme mucho, que me parecen interesantes. La primera, que lo veríamos en estas dos gráficas, es que el almacenamiento nos va a permitir integrar tecnologías más baratas. Y tecnologías más baratas me refiero a la fotovoltaica. La fotovoltaica va a ser más barata que la energía eólica. El problema que tenemos es que funciona a 2000 horas,
funciona, pero grullada funciona por el día. Y si solo tuviéramos fotovoltaica necesitaríamos invertir mucho dinero en almacenamiento para el resto de las horas poder tener energía. Entonces, ahí entra la eólica, que se complementa muy bien, invierno, verano, estacionalmente, se complementa muy bien durante las horas del día, noche, día. Entonces, son muy complementarias, pero la eólica entendemos que va a ser más cara a futuro que la fotovoltaica. Tiene menos recorrido tecnológico de bajada de costes. Entonces, gracias al almacenamiento, como vemos en la gráfica de la izquierda, la línea marrón son 30 gigavatios de almacenamiento de 12 horas de larga duración, la línea verde son 12 horas, son 15 gigavatios de 12 horas. La azul son 15 gigavatios 24 horas. Y como podemos ver, somos capaces de integrar en los escenarios de más almacenamiento, podemos poner, ya se ve, más fotovoltaica y menos eólica. Tenemos, en este caso, tendríamos hasta 150 gigavatios de eólica, o sea, de fotovoltaica, y unos 40-50 de eólica. Y lo contrario, ¿no? A menos almacenamiento podríamos poner menos fotovoltaica y tenemos que poner más eólica, que se ve en la gráfica de la derecha cómo llegamos al momento del 100%, del casi 100% renovable. Entonces, el almacenamiento es importante porque nos va a abaratar el sistema eléctrico en su conjunto al poder integrar energías más baratas. Aparte de que gracias al almacenamiento tenemos que invertir menos dinero en redes y en subestaciones y en unas infraestructuras, entonces es un elemento fundamental. Esta gráfica únicamente por ver, el escenario PENIEC sería el de la izquierda. Hay dos gráficas, una es invierno y otra es verano. En invierno vemos el escenario PENIEC que las diferencias de precios son muy altas si no ponemos almacenamiento, ¿vale? Tendremos diferencias de precio entre los casi precios negativos hasta precios de 140, 150. En verano hay menos diferencial por la fotovoltaica, pero también está ese diferencial, y vemos conforme entra almacenamiento, como en la última de las curvas, la que es marrón, las diferencias de precios son mucho menores, ¿no? Entonces, vamos a conseguir tener un precio medio final, se ve en las gráficas que el precio medio final de la energía con almacenamiento es menor. Tenemos también una ventaja importante. Esta es la única reflexión para llegar a la apuesta, a mi lotería, ¿no? ¿A qué apuesto yo que pueda haber? Pues bueno, un posible escenario, ¿no? ¿Qué necesitaríamos? 164 gigavatios de generación fotovoltaica, ¿vale? Estábamos hablando en el PENIEC de unos 40, o sea que hay trabajo, hay camino para el sector. Yo creo que es importante, es un poco la reflexión, que tenemos mucho trabajo por delante y tenemos muchos megavatios que gestionar y que mantener. En generación eólica, por los 50 que dice el PENIEC, aquí saldrían 82. Obviamente esto es con almacenamiento, he puesto 20 gigavatios de almacenamiento a 12 horas. Si no tuviéramos almacenamiento habría que subir la eólica y bajar la fotovoltaica. Baterías es complementario el almacenamiento a larga duración con el almacenamiento a corta duración. Son muy complementarios, sobre todo las baterías son de una respuesta más rápida y bueno, se complementan muy bien con lo que es el bombeo reversible. La generación hidroeléctrica que tenemos la mantenemos, obviamente. Biomasa, 2 gigavatios y una cogeneración, pues bueno, un calor residual de 3,5 gigavatios de igual de esos consumos que no va a ser capaz de electrificar. ¿Vale? He buscado también una estimación pues, de AFRI, ¿no? AFRI es uno de los más reputados ingenierías de diseño de planes energéticos y bueno, pues he buscado cuál ha sido su predicción, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos han puesto algo menos de potencia, 58 para eólica, mantienen la hidroeléctrica también a 15, 116 para la fotovoltaica. En bombeos han puesto 8 gigas y medio y en baterías 14. Es similar. Y el dato, el por qué igual a ellos les sale distinto es por las interconexiones. Ellos han aumentado la interconexión española de 6,9 gigavatios actual, la aumentan hasta los 23 gigavatios. Yo ahí soy más escéptico de que podamos hacer tantos gigavatios. Bueno, es posible, pero la diferencia se ve ahí. Al tener interconexión europea necesitas menos almacenamiento, necesitas menos generación, ¿no? Pero bueno, entre estas cifras, dependiendo de la interconexión,
que pone AFRI, que llegamos a 116 más 58, pues a unos 170 y algo gigavatios, o los que he puesto yo, que son 240, son mayores, pues bueno, en esa horquilla nos movemos y vemos realmente el trabajo que nos queda por delante. Otra reflexión, no he tenido en cuenta el aumento de consumo. Sí, todos pensamos que el consumo eléctrico, el consumo energético va a bajar gracias a la eficiencia y el trabajo en eficiencia, pero bueno, yo también ahí opino que la actividad económica, pues bueno, iremos creciendo y aunque nuestro consumo energético en relación al PIB, en relación a la producción, sea menor, tengamos mejor eficiencia, pues bueno, el crecimiento económico también nos hará crecer en ese consumo. Y luego, aparte, toda la parte de datos que hemos visto, pues bueno, aquí en Aragón, ahora mismo ya, pues Amazon, solo con 3 centros que ha abierto, ya es el mayor consumidor en Aragón y puede llegar a consumir tanta energía como la que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, eso trastocaría un poco todo esto al alza, haría falta más consumo. Y bueno, con esto termino y paso ya la palabra a Sergio Breto para que haga su presentación. Sí, buenos días. Gracias por hacer posible mi participación en esta presentación de Expofibre, de gestión de activos de energías renovables. Voy a contar un poquito cosas sobre estos activos, estas energías renovables, sector tan importante, tan dinámico, tan apasionante. Daré un punto de vista desde la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y un poco cómo están las cosas hoy y quizá cómo podrán estar Pero bueno, Pedro ha hecho ya una exposición bastante extensa del PANIEC y de alternativas que pueden suceder. Evidentemente es muy difícil, decía John Lennon, que planificar es aceptar lo que te va a suceder en la vida mientras la vida sucede. Dicho esto, voy a compartir la presentación. Aragón y energía, pues es un binomio tradicional, casi diría indivisible. Nos caracterizamos por la disponibilidad de estas energías renovables. En el transcurso del tiempo, lo que hemos intentado, lo que han intentado nuestros antecesores y lo que intentarán en el futuro es que el valor añadido de este potencial diferencial pues resida en la comunidad autónoma, en nuestro territorio, lo máximo. Cierto es que a todas las ventajas de costes, de lucha contra el cambio climático, además actualmente es una necesidad para que sean competitivas nuestras empresas y para que su imagen, más allá del lavado de imagen, más allá de los certificados de origen, más allá de las PPAs, pues hay empresas que quieren tener su generación renovable cerca de su proceso productivo, ideal pues para el potencial que tenemos, en parte ya en explotación de renovables y territorio que tenemos. Además, esta explotación de renovables está contribuyendo a que esa posible falta de capacidad de suministro de las redes de transporte y de distribución sea paliada con el aporte complementario de distintas modalidades de instalaciones de renovables. El PANIEC, como decía Pedro, marca unos objetivos. Lo cierto es que de los objetivos, por ejemplo, por uno de ellos, de la participación de las energías renovables en el consumo final, hemos pasado de un 32% que marcaba la directiva correspondiente a un 45% del 55% y el Repower de la Unión Europea. ¿Qué es lo que representa este PANIEC al objeto de la feria? Pues el sector, los cálculos que ha estimado en el negocio ligado a operación y mantenimiento del parque de generación renovable, cada uno con su tecnología, cada
las 9 tecnologías de generación, que los objetivos actuales que están en revisión, o sea, como ha comentado Pedro, pero que tienen de plazo hasta el 30 de junio de este año, esta revisión para enviarlo a Bruselas, alcanzaría un negocio de 1.500 millones de euros al año de mantenimiento de estas tecnologías de generación, masa, biogás, eólica, fotovoltaica, tecnologías marítimas que obviamente tenemos, geotérmica, hidráulica tradicional, hidráulica reversible y termoeléctrica, y termoeléctrica, que de momento tampoco tenemos. Es decir, las 9 tenemos 7, probablemente más podamos tener. Importancia de Spofimer, desde el punto de vista mío, es grande y por un doble motivo. Primeramente, por el extraordinario posicionamiento de Zaragoza, Aragón, gracias a la feria, como referente en la organización de eventos de primera magnitud internacional. Segundo, por su contenido, la energía, la cual estamos Aragón sabe tradicionalmente mucho sobre este tema, aunque es un poco pretencioso, pues el liderazgo de Aragón dentro de España, que evidentemente es un líder de desarrollo en el contexto europeo. Una alusión al pasado también, que la Feria de Zaragoza tiene dilatada experiencia, y no me voy a remontar muy allá, simplemente pues desde comienzos de siglo, cuando estaban las Power Expo, creo que se celebraron 9 o 10, las Wind Power, la Solar Power, es decir, que esto tiene su era, la celebración de estos eventos. Muy brevemente, este cuadro corresponde al año pasado, al año 2021, que es cuando podemos dejar la potencia. Simplemente de esos 9.700 megavatios que teníamos en 2021, en diciembre, el 76% de la potencia es renovable. Vamos a la derecha en términos de energía. Más importante, si cabe, que la potencia instalada es cuánto se utiliza. La evolución es el gráfico, ver la evolución, por ejemplo, del consumo de gas natural, los combinados, cómo va bajando año a año. Quien decía que la generación, esos 19.000 gigavatios, el 81% corresponde a energías renovables, característica pues de Aragón energéticamente, de las energías renovables, y la segunda característica que destacaría yo es la que depende de la hidrogeología del año, el viento que sopla ahora, estos condicionantes, pues del año 2042,1. Aquí simplemente en esta transparencia, como el dato de potencia que lo conocemos, he actualizado la potencia esta que acabo de hablar de 9.700 megavatios a la con incremento de eólica y fotovoltaica. La hidráulica se mantiene, la generación a duras penas mantiene, carbón desapareció, el incremento ha sido de eólica y fotovoltaica. Y ahora estamos en una potencia de 10.263 megavatios. Gráficamente, la evolución de la eólica, ya arrancamos en el 2016, en un segundo parque de España, eran de generadores de megavatios, estaban a ver qué suponía investigar, y bueno, ya acaban en el 22, pero aquí tenemos estos 4.655 megavatios, la transparencia anterior, lo que representa efectos de mantenimiento, repotenciación, etcétera. Tenemos 2.853, que es el cálculo que he hecho aproximadamente, de aerogeneradores que arrancan en el 86. Es evidente el trabajo que hay en sustituir, repotenciar, mantener y operar. En solar fotovoltaica, esta es la evolución espectacular en los últimos 2-3 años. Arrancó 2007-2008 como el resto de España, temas regulatorios, básicamente. Dando un paso más, vamos al autoconsumo eléctrico que arranca
antes eran las instalaciones aisladas. El autoconsumo, como lo conocemos ahora, arranca básicamente de 2018 con el Real Decreto Ley 15/2018, que eliminó aquel impuesto al sol. Va creciendo hasta tener ahora en la actualidad en Aragón, los 2 años tenemos las instalaciones van 180. Aquí están clasificadas con menos de 100 kilovatios en suministro de baja tensión y generación de baja tensión o autoconsumo de más o igual a 100 kilovatios en alta tensión. Es curiosa, bueno, aquí simplemente nombraba 2 normativas, está muy dinámico, como precisa de desarrollo, pero está desarrollándose continuamente. Vamos a legislatura convertir temas técnicos, cada Real Decreto perdido tiene sus artículos, sus transitorias, adicionales, etcétera, del sector energético. En este caso, estos 2 que pone ahí abajo están creando de 500 a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, una cubierta pueda tener los titulares. Curioso estos 2 años y 2 meses en concreto, la evolución del autoconsumo. Vemos la gráfica de la izquierda, es el número de autoconsumidores, la parte de León la lleva las instalaciones de menos de 100 kilovatios, 300, el 90% son de menos de 100, de las la gráfica de aquí abajo, y la evolución es tan exponencial y tan aparatosa estos 2 años como aquí. Si nos vamos a la de la derecha, es en términos de potencia, en las cuales la parte del León kilovatios, la de abajo corresponde a la de menos de 100 kilovatios. Esta de más de 100 kilovatios que hay instalaciones de consumo de 8 megavatios, de 9 megavatios, de 10 megavatios, hasta cogeneraciones que esta situación un poco mal que están atravesando en los últimos años, que han pasado del régimen de cogeneración a régimen de autoconsumo. Es curioso también ver cómo en el caso de las de menores de 100 kilovatios, la parte importante la llevan hasta el 94%, que son exportación, mientras que las de menos de 100 kilovatios se reparten a igual parte entre exportación y exportación con compensación. Parece contradictorio, pero quizá la reflexión sea que estas instalaciones kilovatios más que puede haber capacidad de evacuación. Más cosas, comunidades energéticas están como paso siguiente al autoconsumo, ¿no? Digamos que energética es importante más allá. Simplemente como la transparencia para evitar que participamos en la tramitación de las grandes a través de IDAE, ha habido comentarios, convocatorias que ha habido, las que hemos participado, hay muchas más en Aragón. Ayer hubo una jornada por el presidente de la Comunidad de Aragón, pero claro, el empeño en crear un modelo energético propio aragonés en el cual este potencial renovable que tenemos, las energéticas que precisan que se dote a este nuevo actor que es energético de empoderamiento necesario para poder hablar de con distintos indicadores. También hay ahora una convocatoria para la Oficina de Transferencia Tributaria para ayudar a la creación de estas comunidades en Aragón, a las cuales se van a presentar para que en la creación de esta oficina. Bien, estos son unos ratios que vienen a validarlo de la importancia de las energías renovables en Aragón. Simplemente diría que, por ejemplo, que en el año 2021 la generación renovable en Aragón es de la magnitud del 150% del consumo de energía eléctrica total en Aragón. La idea, la importancia de la generación,
más negativos, que podría dar idea de ese concepto que es tan alto. Es cierto que desde el siglo pasado con las centrales hidroeléctricas ha sido un poco de atención de esto es lo que hay, y esto es lo que hay tramitándose. En eólica fotovoltaica tenemos megavatios repartidos 4.000 eólica, la fotovoltaica está pasando a la derecha eólica, y sin contar, o además están los planes autónomas, son por lo menos tanto. Contribuyendo a esta inclusión de todas estas instalaciones, darle, en este caso el de transición justa, que se ha resuelto para el Béjar, eran 202 megavatios de capacidad de evacuación. La oferta ganadora va a instalar 800 las actividades complementarias son 30 actuaciones empresariales, la creación de 3 comunidades energéticas locales, 360 de ellos fijos, inversión que supera los 1.000 millones de euros a coste cero para las administraciones públicas. ¿Por qué creo que es importante? Es importante, hablo de comunidades energéticas y he hablado de que sirven para que el territorio no descuide ya participe de este desarrollo energético que es fundamental para el futuro. En este otro Real Decreto, simplemente citar que hay más concursos. Este es el primero que se ha celebrado de transición justa. Hay 22 minutos de transición justa en España, pero este es el primero, único que se ha celebrado hasta ahora. Y estas son las reservas de más de 100 megavatios que se hacen para hacer cursos con acompañamiento, aunque esté fuera de las zonas de transición justa, como aquí, de cuencas o presumir. Esto de los concursos, sin hacer alardes, aquí en Aragón, allí el año 97 del siglo pasado, planes sociales asociados, y en el 10 digamos compromisos voluntarios adicionales para intentar residenciar siempre este valor añadido. Sergio, disculpa. Sí. Nos informan que se te escucha un poco entrecortado. ¿Podrías hablar dirigiendo la voz hacia el micrófono, por favor? Sí, me voy a hacer, sí, alguna vez me voy a poner, a ver. ¿Qué tal ahora? Mucho mejor, gracias. Gracias. Perdonad, no voy a repetir todo porque no nos iríamos a comer. Sí, decía que sin hacer alardes en el tema de los concursos, pues nosotros tuvimos, ya intentamos o hicimos algo peor, pero mucho antes, en el 97, con los planes industriales asociados al desarrollo eólico, que era el que había entonces, y en 2010 con los compromisos adicionales voluntarios asociados al desarrollo de la energía eólica. Esto fue aprovechando la regulación que tan importante es en este caso de la Ley 54/97 del sector eléctrico, que permitía esto, pero a partir de la Ley 24/2013 del sector eléctrico, adiós concursos, salvo el Estado que ha organizado estos. Más cosas. Quería destacar la importancia de, obviamente, por todo lo que estamos hablando de la capacidad de evacuación, el desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica. En este caso el que está vigente es el Horizonte 26, 21-26. Hay 300 millones para Aragón. Desde el Gobierno de Aragón planteamos 28 actuaciones allá por el 21-22, que es cuando se aprobó finalmente esta planificación, de las cuales esas 28 pues, han sido incluidas todas, algunas tal cual, otras mejoradas, que saben más,
y otras, un par de ellas, aplazadas para el periodo que venga después del 26, aunque ya, como apunto ahí abajo, en el Consejo de Ministros aprobó el plan Más Seguridad Energética. El año que viene va a comenzar la nueva planificación, que eso es decir, ya mismo. Importancia de las redes grandes, importancia de la capilaridad de las redes de distribución, que evidentemente tienen que ser capaces de llevar ese suministro para esa movilidad sostenible, para esa electrificación de la economía, pero que también tienen que dar cabida a todo la evacuación de esas pequeñas instalaciones, o no tan pequeñas, de autoconsumo. Con los datos que he dado antes, estamos hablando de que en estos últimos años hemos pasado de unas pocas instalaciones, de unos escasamente centenares, hemos pasado actualmente, ahora mismo, en Aragón hay 8.500 instalaciones de generación. Evidentemente, esto precisa de una red de distribución capilarizada. Y también abre, sin lugar a dudas, no abre, ya están nichos de actividad, otros nichos de actividad. Todo esto lo que conlleva el desarrollo de tecnologías energéticas, el desarrollo de los sectores afines a la energía, pues abre de hibridación de baterías de vanadio para evitar los materiales finitos como el litio. Está habiendo una transición a una gestión de la energía que puede a lo mejor enfocarse más desde la demanda, que es desde la oferta, con estas 8.500 instalaciones que ya tenemos en Aragón, con lo cual la digitalización, el Big Data, el blockchain, la inteligencia artificial, sin lugar a dudas van a ser áreas de trabajo fundamentales. Otras energías renovables, aquí simplemente he puesto unas declaraciones de inversiones de interés autonómico que las declara el Gobierno de Aragón por la importancia a otros sectores, a otras renovables, que no es esta generación eléctrica, o sí en parte. Entre ellas destacar, hay dos grupillos ahí de biometano. Hace una semana Sedigas ha presentado el estudio de potencial de biometano en España, y bueno, pues el análisis que hace es que en el caso de Aragón lo que hay da de sí para 238 plantas de generación de biometano, con una inversión de cerca de 5.000 millones de euros y con un empleo asociado de 2.300 directo y 4.000 indirecto, importantísimo. Las otras declaraciones de inversión de interés autonómico tienen que ver con el hidrógeno, que vamos a decir hoy, creo que es cuando está reunido el presidente del gobierno con Macron. El proyecto que se ha presentado como proyecto de interés comunitario, el H2Med, Barcelona, Marsella, etcétera, con todo lo que puede conllevar este vector, que yo no sé si será compañero de viaje del vector eléctrico y el vector hidrógeno, pero en cuyo caso Aragón también está dando pasos desde hace muchos años, y que incluso estamos hablando con el Ministerio pues para que la obtención de hidrógeno, el almacenamiento de hidrógeno tenga su hueco, porque normalmente el desarrollo tecnológico va por delante del desarrollo regulatorio, aprovechando que hay una revisión de la ley de minas, ¿por qué no habrá que conjugarlo con la ley de hidrocarburos y por qué no con la ley de cambio climático? Son más activos que van a precisar de su instalación, operación y mantenimiento, sin lugar a dudas. Bien, ¿qué más cosas podemos añadir a esto? Pues podemos añadir las ayudas, que estamos en gran parte, todo lo que viene en esta transparencia es gestión de fondos que vienen de la Unión Europea, gestión de fondos MRR, de esas 10 líneas. Lo que hay dos sumandos, o sea, lo primero es que no hay una línea que haya ofrecido el fondo MRR que Aragón no haya solicitado. No hay una línea que no hayamos solicitado y no se nos haya dado. Y en 4 líneas de ellas hemos solicitado ampliación y se nos ha dado. Evidentemente todo esto suena muy bien, pero la carga de trabajo es importante, lo digo porque la respuesta al interesado pues seguramente
los plazos de tiempo no corresponden con los que desearíamos todos. Estamos hablando de 117 millones. Tenemos pendiente una ayuda que hemos pedido ahora para movilidad de 13 millones más. Tenemos más de 10.000 expedientes, proyectos, de los cuales un tercio ya los hemos concedido. Más cosas. Aparte de estas que gestionamos los fondos, hay otras ayudas que gestionan centralizadamente por concurrencia competitiva. Las anteriores es concurrencia competitiva simplificada, cumpliendo requisitos que son exigentes. Los requisitos técnicos es por orden de entrada. Esta es por concurrencia competitiva y Aragón participamos en las mesas de evaluación junto al MIDAE, al Ministerio, en biogás, en comunidades energéticas, como ya he comentado, en movilidad singular, en redes de calor y frío, en proyectos de infraestructuras ambientales y también en las zonas de transición justa, las zonas de cuencas mineras, por resumir, los 34 municipios que logramos incluir bajo esta denominación, pues tienen un trato preferente, bien porque se les dan puntos o más porcentaje de la evaluación en todas estas energías. He querido incluir también aquí algo que es del Ministerio, que ha salido ahora, han salido las resoluciones, que son para minicentrales hidroeléctricas de menos de 10 megavatios para rehabilitación. En Aragón tenemos 107 centrales hidroeléctricas con 1.500 megavatios y de menos de 10 megavatios, de menos de 1 megavatio tenemos 32 y menos de 10, 47. Es decir, y esto arranca del siglo pasado, más campo de actuación con posibilidad de obtención de subvenciones. Reciclaje de palas de aerogeneradores o repotenciación, ya he dicho antes, los casi 3.000 aerogeneradores que tenemos en la comunidad autónoma. En fin, es un panorama como decía al principio, importante, dinámico en cuanto a la regulación y al desarrollo tecnológico y, sin lugar a dudas, nicho de creación de empleo, de puestos de trabajo, de operación y mantenimiento, y todo ello hace que sea pues, apasionante, ¿no? para todos y para esta tierra en particular. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Un placer, como siempre, escucharte. Una presentación muy interesante, muy clara y con datos muy actualizados. Gracias y espero que haya sido de interés para todo el mundo. Os recuerdo la posibilidad a los oyentes de utilizar el chat para hacer preguntas que luego en el turno de debate podremos pasar a los ponentes. Sin más, paso a don Alberto Ceña para que haga su presentación. Alberto, cuando quieras. Muy buenas. Parece que no puedo compartir porque está bloqueado. Sergio, no sé si tienes bloqueada la pantalla. Creo que no. Ciérralo y vuelve a darle a compartir, eso es. Vale, ya se ve, ¿no? Sí, dale a la pantalla completa y ya está. Bueno, buenas días, tardes, no sé muy bien cómo llamarlo a estas horas. Tengo el reto de mantener la atención antes de que el hambre no se nos apodere. Mi idea es hacer una presentación sobre la importancia de la gestión de activos, porque muchas veces, claro, hablando de las cifras que antes nos ha presentado tanto Pedro como Sergio, nos olvidamos que en última instancia las plantas de renovables, de almacenamiento, las electrolizadoras, hay que mantenerlas. Y el mantenimiento a veces tiene menos sex appeal que inaugurar una gran planta, pero es clave, ¿eh? Y de alguna es el núcleo de la feria que organizábamos conjuntamente con Cluster, el Gobierno de Aragón y con Feria Zaragoza el próximo 8 y 9 de octubre. Lo que es la gestión del mantenimiento, lo que también se llama explotación de las instalaciones renovables. En la primera, yo normalmente, en casi todas mis intervenciones, siempre tengo un punto crítico, ¿eh? Es decir, todo está muy bien, todo, desde luego vamos a un sector con mucho empuje, pero en mi experiencia, yo llevo en este sector, pues, la friolera de, no sabría cuánto decir,
35 años, y mi percepción decía que es que ha perdido cierta carga industrial y tecnológica. Es decir, cuando arrancamos a finales de los 70, evidentemente aquellos éramos digamos, unos pioneros, un poco visionarios, ¿no? Sí que había un interés, había un enfoque, sobre todo para los que somos ingenieros, un enfoque industrial y de crear valor añadido. Esto con el tiempo se ha ido perdiendo, fundamentalmente porque fabricantes de aerogeneradores de marca nacional ya no quedan, y el núcleo fundamental de las plantas fotovoltaicas, que son los módulos, vienen de China. Esto simplemente es para constatar un hecho, es decir, hoy en día ya se está también comprando maquinaria para hacer instalaciones fotovoltaicas en Europa. Los fabricantes de aerogeneradores, pues de alguna forma, aunque no sean marcas españolas, también se están poniendo las pilas para revertir una situación como la actual muy compleja para ellos. Bueno, yo no voy a contar mucho de cuál es la situación de la potencia que en este momento está instalada. Aquí se ve cómo va creciendo de forma paulatina, y también cómo va creciendo la generación con energías renovables. Como decía Pedro, es fundamental para conseguir estos niveles de penetración el electrificar la economía, aumentar el uso de la electricidad en el transporte y en general en los consumos tanto industriales como de servicios, y desde luego la incorporación de las baterías y del almacenamiento, que lleva mucho retraso. Hay una cierta indefinición regulatoria en nuestro país. También es cierto que las baterías son caras y que no se ve una tendencia a decrecer el precio, mientras es muy dependiente del carburo de litio, y el carburo de litio desde luego no es muy fluctuante, muy variable, pero desde luego la tendencia no se observa una bajada de los precios. Esta también es una síntesis, también se ha explicado antes, no voy a detener. Crece mucho, esto casi lo voy a refrendar con otra, yo creo que es más clara, cómo va subiendo las energías renovables. Nosotros hablamos fundamentalmente de eólica y fotovoltaica porque son las que tienen una senda de crecimiento más alta. En AEMER nuestra vocación es no hablar solamente de energía eólica y fotovoltaica, también de biomasa, de biogás y de sistemas de almacenamiento y electrolizadores. Es decir, aunque digamos que el crecimiento que están teniendo estas dos tecnologías hace que muchas veces el debate se centre en ellas, no olvidamos que hay otros sectores que también, desde luego, para empresas de mantenimiento, empresas de servicios, que son muy intensivas en mano de obra, desde luego tienen especial interés para poder como carga de trabajo a futuro. Entonces aquí se ve en esta figura cómo las rayas amarillas, esta viene de la Asociación Eólica, cómo de las rayas amarillas o naranjas es la fotovoltaica, y cómo la fotovoltaica está desbordando claramente a la energía eólica. Como decía antes, es difícil hacer plantas de 500 o 600 megavatios eólicos, mientras que la fotovoltaica, aunque solamente sea por recurso, es mucho más fácil hacer este tamaño de plantas. La eólica es más difícil por la ocupación del territorio, por varias razones, ¿no? Y esto hace que difícilmente a corto plazo seamos capaces de copar este empuje que está teniendo la fotovoltaica. Volviendo para atrás, en esta gráfica se ve que Aragón corresponde al año 2020. Sergio nos ha dado las cifras de 2021. Aquí se ve que Aragón estaba en la posición de liderazgo, sobre todo teniendo en cuenta su tamaño muy inferior a Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha. Y en general, también una ventaja que tiene Aragón es que tiene una estructura tecnológica más diversificada, mientras que en Galicia es muy eólica, pero Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, bueno, también sería mixta, son muy fotovoltaicas. Es decir, que en Aragón tenemos tanto eólica como fotovoltaica, y también proyectos de biomasa. Pero digamos que tenemos la gran oportunidad de tener distintas tecnologías para contribuir al cumplimiento de los objetivos en el PNIEC y para generar riqueza local en la comunidad autónoma.
Yendo para adelante, bueno, esta ya se ha visto cuáles son los objetivos ambiciosos, no son factibles si no se incorpora el almacenamiento o si no se incorpora, se refuerzan las interconexiones y sobre todo si no se incrementa el peso de la energía, la electrificación, si no se incrementan los consumos eléctricos en la economía. Bueno, no perdemos de vista, porque a veces hablamos mucho de España, no perdamos de vista que el crecimiento no es solamente un crecimiento a nivel español, es un crecimiento también mundial. Aquí se ve, por ejemplo, cómo la tasa de crecimiento de la eólica estaría en el entorno del 6%, con una apuesta por la offshore, que en España todavía está en fase embrionaria con un único aerogenerador en Canarias, y desde luego un crecimiento muy fuerte de la fotovoltaica. Yendo a lo que decía antes de esta dosis de realismo, con la cual a mí me gusta adornar mis presentaciones, lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo es que mientras la fotovoltaica sigue imparable, va a depender también mucho de China después de la situación actual de la apertura de la economía china, vamos a ver cómo evoluciona todo, pero mientras que la eólica estamos viendo que existe una cierta contracción del mercado, en el caso de la fotovoltaica, desde luego no se ve esta contracción y además, como he dicho antes, lo que sí se ve es que la compra de los equipos para fabricar los buffers, las células, perdón, se está incrementando en Europa para poder competir con los chinos, que en este momento controlan el 95% del mercado mundial. Bueno, entrando en lo que es ya la gestión de activos, que es el objetivo de la charla, la gestión de activos desde el punto de vista de AEMER y desde el punto de vista de lo que son los retos de la transición ecológica, lo que sí supone evidentemente es la creación de empleo. Como decíamos en una de las charlas de AEMER hace tiempo, si uno consigue entrar en el mantenimiento de una planta fotovoltaica o una planta eólica, es como ser funcionario, es decir, porque va a tener trabajo durante 30 o 40 años. Evidentemente, uno de los éxitos de las renovables es que la gente que vive en los pueblos le gusta quedarse en los pueblos. Yo soy de Soria, yo soy de Almazán, de Soria, y desde luego sí que la presencia de plantas renovables pues supone que mis conciudadanos de Almazán pues puedan quedarse en el pueblo y seguir trabajando en el pueblo y no tener que irse como hice yo en su día. Cuando hablamos de gestión de activos, a mí muchas veces me gusta, en lugar de hablar de mantenimiento, me gusta hablar de gestión de activos, ya digo, o explotación también, porque abarca muchas cosas, ¿no? Y esto, un momento, porque tengo aquí en medio esto de Zoom, no sé cómo verlo ahora. ¿Qué hablamos cuando hablamos de gestión de activos? Hablamos de la gestión económico-financiera, que muchas veces para plantas que se ubiquen en Aragón se hace en Zaragoza o se hace en Madrid, que se generaría empleo en el ámbito, en el terreno local, un seguimiento operacional de acuerdo con una serie de indicadores, el seguimiento contractual, muy importante, es decir, nosotros en la asociación tenemos empresas de mantenimiento independientes que muchas veces son subcontratas de los propios fabricantes y esto supone una serie de contratos, de obligaciones y de derechos que son realizados por parte del propietario de los activos. El tema del mantenimiento, que es clave, como he dicho antes, el mantenimiento tiene una gran virtud, que es el generador de empleo local y generador de empleo de largo plazo. Es decir, ahora en este momento, como luego comentaré, hay una falta de trabajadores en todos los ámbitos, incluido el mantenimiento, pero lo que es en el desarrollo de proyectos es un trabajo que tiene un fin, que acaba, es decir, en 4 o 5 años va a caer mucho la gente que está trabajando en la promoción y desarrollo de proyectos. Sin embargo, la gente de mantenimiento va a seguir aumentando porque los activos envejecen y como los activos envejecen se requiere más atención y más personal. Un tema muy importante también es la gestión de los repuestos, donde incluiríamos también los talleres de reparación de componentes, seguridad y salud y ciberseguridad. Todas estas empresas prácticamente van a estar representadas, bueno, todas las empresas que se dedican a estas actividades van a estar representadas en Expofimer.
y desde luego en todo hay una necesidad, tiene mucha importancia la formación profesional. Desde el Ministerio, nosotros hemos estado en contacto con ellos en distintas ocasiones, quieren dar mucho peso a la formación profesional, que ya sabemos que es la hermana pobre, la hermana de la formación, y tiene que cada vez tener más relevancia porque en el mantenimiento, desde luego, la formación, los expertos, los técnicos que salen de formación profesional es donde van a encontrar trabajo. Mientras que en fotovoltaica es relativamente fácil que la gente de formación profesional se coloque, en eólica es más complejo. ¿Cuáles son los criterios claves para la explotación? Es decir, hay que pensar también que cuando hablamos de plantas de renovables, el OPEX, las operational expenses, es la única variable que nos queda. Si nos hemos equivocado eligiendo el emplazamiento, nos hemos equivocado eligiendo las máquinas, pues no tenemos que asumir. Sin embargo, el mantenimiento es el único que podemos modificar, podemos subir, podemos bajar, siempre evidentemente que no comprometamos la disponibilidad de las plantas. Por eso no solamente tiene una importancia que a veces no se le da, porque a veces nos apretan tanto en los precios los clientes a la hora de hacer mantenimiento que pensamos y no son conscientes de la necesidad de adecuar, de hacer un mantenimiento adecuado de las plantas de renovables. Bueno, luego está evidentemente el cumplimiento de los códigos de red, el tema de en Aragón estamos sufriendo, sobre todo los eólicos, muchas limitaciones de producción, y esto evidentemente afecta no solamente a la pérdida de ingresos, afecta también a las máquinas cuando son antiguas, que en Aragón hay varias, afecta a la durabilidad de las componentes. El tema de los cobres, normalmente son plantas con PPAs, con Merchant Risk. Luego hay grandes diferencias. Nosotros en AEMER tenemos empresas que se dedican a todo tipo de mantenimientos. El mantenimiento fotovoltaico es más sencillo, menos exigente, el mantenimiento eólico más complejo, y evidentemente también afecta a la cadena de suministro en la explotación. Normalmente los parques eólicos siguen muy vinculados al tecnólogo. En la fotovoltaica esto no ocurre porque el tecnólogo es chino y muchas veces no se vincula, suministra los paneles y punto, y aquí es el EPCista el que cumple ese papel de estar en la cabecera de los servicios de mantenimiento. Un tema que también nos preocupa es el tema de la durabilidad de los contratos. Muchas veces los contratos a las empresas de mantenimiento, dentro de esta idea de la durabilidad de los contratos, lo que ocurre es que a veces tienen una duración muy corta, con el compromiso también de subrogarse a las personas que trabajan en la empresa original. Y un tema que nosotros, desde luego, hemos insistido siempre es en la calidad. No puede ser que ahora, con la situación de ingresos que están teniendo los productores, siga siendo el precio el criterio determinante. Creemos que es una oportunidad en este tiempo, que no sabemos cuánto durará, de altos precios de venta de electricidad, es una oportunidad para profesionalizar y centrarse en la calidad de los servicios de mantenimiento. Nuestro sello, que sigue siendo un referente mundial, porque la Solar Power Europe también tenía un sello de calidad que no ha tenido recorrido. Nosotros seguimos siendo la única asociación que promueve un sello de calidad, y sin embargo nos cuesta que en las licitaciones, en los concursos, este sello de calidad se tenga en cuenta. Y desde luego siempre empleo. Aquí aparece en esta gráfica del informe macro de APA cómo se está creando empleo, evidentemente de forma progresiva. Insisto en lo que he dicho antes, es decir, se crea empleo, pero en este momento hay mucho déficit. Yo, que soy profesor en varios centros, recibo continuamente solicitudes de empresas para saber si hay disponibilidad de gente para trabajar en todo, no solamente en promoción, en mantenimiento, también en todos los temas de seguimiento de contratos de financieros. La APA no publica la desagregación en términos de actividades, sí lo hace la Asociación Eólica, un estudio macro que yo inicié hace muchos años cuando estaba en la asociación, y el apartado naranja es el apartado donde encajaría más la fabricación, perdón, los servicios de explotación. La verde, que son la fabricación, es desde luego fabricar es muy importante, es inquietante cuando algún fabricante anuncia la
posibilidad de cerrar alguna de las fábricas que estén haciendo componentes, porque evidentemente la fabricación, junto con la explotación, es donde existe una continuidad del empleo, y de ahí que existe interés por parte de Europa de ir reemplazando cada vez módulos chinos, porque somos conscientes de que hay gran parte del valor añadido de la carga industrial que se va a ubicar en la fabricación de esas componentes. Como he dicho antes, existe falta de mano de obra en todas las actividades, pero especialmente en mantenimiento, y a veces de mantenimiento muy especializado. Es decir, por ejemplo, en el caso de la eólica, recibimos muchas propuestas en tema de mantenimiento hidráulico. No hay mucha gente. Claro, también hay otra incidencia. A veces esto está incidiendo también en el incremento de las... cuando uno quiere contratar a una persona, como no existe mucho trabajo, pues están subiendo las reclamaciones salariales, que a veces no es fácil repercutir en el cliente final por esa cultura que, como he dicho antes, en la cual los departamentos de ventas son los que más peso tienen dentro de las empresas, y por lo tanto el precio es determinante. Bueno, esto sería para terminar. Esta es un poco la figura de conjunto. Yo no sé, Gonzalo, si me quedan 5 minutos o ya estoy agotado mi tiempo, pero digamos que evidentemente estamos hablando de un conjunto de tecnologías que van a llegar. Las baterías llegarán, aunque lleve su tiempo, pues se tengan que abaratar los costes. Las electrolizadoras llegarán. Y es muy importante de esto, es decir, yo estoy viendo muchos proyectos que se están subvencionando actualmente, y no tengo claro que ayuden a vertebrar, a consolidar el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico. Es decir, puede haber una borrachera de euros que llegue a distintas instancias, y como no se haga una buena control del uso del dinero público, puede que dentro de unos años nos encontremos con un desierto de industria, de tecnología, y que por lo tanto es conveniente mantener una serie de criterios de rigor y de profesionalización y de calidad, no solamente el mantenimiento, que digo que es nuestro santo y seña, sino también en la adjudicación de proyectos, en la aprobación de proyectos que se hacen gracias a los fondos de reconstrucción, al programa Misiones, a distintas líneas que en este momento están en marcha. Brevemente, para acabar, ya digo, como en general hablamos de tecnologías, también hay que distinguir que estamos hablando de distintos tipos de tecnologías. Por ejemplo, no voy a entrar en el detalle de la presentación, pero hasta el 2016 estamos tenemos miles de aerogeneradores que ya han llegado al final de su vida útil. Hay una tendencia, hoy en día nadie hace un planteamiento ni tecnológico ni financiero pensando en periodos de menores de 30 años de vida útil. Lo que está ocurriendo, y esto tenemos algunos de los talleres que son socios de AEMER, que se quejan de que les llegan los equipos sobreexplotados. Es muy difícil repararlos porque ya tienen muy poca margen, muy poca holgura, y lo que es peor, si hay análisis claro de las causas raíz que están provocando esos fallos. Luego también hay una serie de cambios de las modalidades contractuales que tratan siempre cuando hay un fallo en una planta, siempre termina echándole la culpa a la subcontrata. Como las empresas de mantenimiento es el último eslabón, pues siempre se llevan la culpa, ¿no? Cuando muchas veces, ya digo, no se ha hecho un buen análisis de la causa raíz que causó el fallo. Los seguros en posición, esto de reluctante creo que es un anglicismo, reluctant, pero digamos que los seguros Royal Sun Alliance, que antes era la empresa más activa, pues ha ido abandonando. A partir de ahora tenemos la ventaja de que los nuevos parques eólicos tienen más espacio para trabajar. Tienes ahora, ya digo, la ventaja de que hay una buena remuneración, y que por lo tanto esto debería dar holgura a la hora de llevar adelante un trabajo más profesional y de mayor calidad. Por lo que ocupa a las plantas fotovoltaicas, tenemos las plantas fotovoltaicas de la época del 661, pues todavía le queda mucho de vida útil, pero sí que se ve, por ejemplo, que claro, como los módulos van creciendo cada vez más de tamaño, pues es difícil buscar módulos o inversores para reponer esas plantas. Las que tienen una RIM pues tienen menos estímulo para hacer la parte variable, les preocupa menos. Bueno, les preocupaba menos antes, ahora a medias de 140 € megavatio hora sigue siendo también importante el ingreso variable, pero digamos que de alguna forma la remuneración fotovoltaica, que siempre ha sido un tanto distinta a la eólica, pues hace que cada vez el mantenimiento fotovoltaico, cada vez sea también más profesional y más se controle mejor el funcionamiento de las plantas.
el autoconsumo va lanzado, nos preocupa como AEMER la accidentabilidad que hay en los tejados. Parece ser que se ha disminuido algo, pero en el año 2021, al principio del año, desde luego, hubo muchas incidencias por no tener suficientes medidas de seguridad. Porque evidentemente estamos hablando de precios, estamos hablando de retos técnicos, pero no podemos olvidar el tema de seguridad y salud. Se trabaja en condiciones a veces muy exigentes, se trabaja en condiciones climatológicas adversas y la seguridad pasa un poco lo mismo que la calidad. Nos acordamos cuando de pronto se producen algunos fallos, ¿no? O se produce un accidente y luego al cabo del tiempo nos olvidamos. La seguridad es clave y desde luego hay que estar siempre atentos a que no se produzcan accidentes o incluso no solamente accidentes, sino también a las condiciones tan exigentes en las que trabajan los trabajadores. Bueno, yo voy a ir yendo hasta el final. Bueno, evidentemente hay distintas, luego hay cosas que son comunes a la eólica y la fotovoltaica. El tema de la reparación de componentes, muy importante. Los convertidores generalmente no se reparan, se reponen, las multiplicadoras se reparan y todo esto crea un universo, la palabra ecosistema no me gusta, va a decir una pedantería, pero crea un universo de empresas que de alguna forma ayudan a cumplir el título del webinar. No solamente se trata de hacer muchas instalaciones, sino se trata de hacer instalaciones que tengan unas buenas condiciones operativas que permitan cumplir con los objetivos en términos de energía. No se trata solamente de instalar mucha potencia, se trata de que la energía que se va a producir anualmente no solamente se mantenga el primer año, sino que se mantenga a lo largo de los 30 años de vida de la planta en unas condiciones, como he dicho antes, de seguridad y calidad apropiadas. Conclusiones, 4 ideas para acabar. La gestión de activos es la forma de crear empleo local y de larga duración, lo he dicho al principio y lo insisto ahora. Ojo, esto también lo ha dicho Sergio, ojo con los planes y los concursos de acceso. Ya sabéis que priman los planes industriales. La experiencia que tuvimos con los antiguos planes industriales y mesas de evacuación se centran mucho en conseguir autorizaciones, pero muchas veces no responden a las necesidades reales de la cadena de suministro. Y al final, pues las plantas terminan languideciendo, cerrando, con lo cual es muy importante ser realistas a la hora de hacer un planteamiento en cuanto a cuáles son las actividades industriales que van inherentes a los concursos de acceso para que realmente sean realistas y prevean actividades de largo plazo. Hay una falta de mano de obra especializada, no solo especializada. Aquí, como he dicho al principio, a veces ni la formación ni los sueldos están probablemente alineados. El tema salarial nos preocupa, evidentemente. Siempre decimos en AEMER que no podemos competir con los reponedores de supermercado porque los reponedores de supermercado es un trabajo cómodo, por lo cual hay que reconocer la valía, reconocer... esto va a suponer a veces un incremento del precio de las ofertas, pero sí que hay que tener en cuenta que las personas tienen una serie de necesidades, los sueldos a veces no suben y sin embargo con estas inflaciones y con estos costes pues evidentemente hay que reconocerlos y remunerarlos adecuadamente para fidelizarlos. Es decir, no podemos tener una persona, formarlas durante 3 años y al cabo de 3 años que cambie de trabajo porque no tiene unos suficientes ingresos. Y una vez más, la calidad de los servicios sigue sin ser prioritaria y debemos primarla de cara a todo lo que he dicho de que la explotación es un elemento clave en la transición ecológica y en la gestión de los activos de renovables, no solo en nuestro país, sino también en otros países. Nada más. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante. Desde luego está claro que la gestión de los activos va a ser fundamental en la transición energética para poder tener energía disponible, energía descarbonizada, y la presentación ha sido clarísima y incidiendo en los retos. A mí el que más me preocupa de todos es la falta de personal, porque si ya lo estamos sufriendo ahora mismo, pues bueno, a futuro, visto la cantidad de megavatios renovables que vamos instalando año a año, pues es algo que irá en aumento y que quizás desde las asociaciones como Cluster o vosotros y desde luego instituciones públicas deberíamos trabajar mucho la formación para aumentar esa herramienta. Bueno, vamos a pasar a las preguntas que han hecho los asistentes. Voy a hacer la primera para Alberto, que además está relacionada con esto. Pregunta un asistente si AEMER tiene una bolsa de trabajo. Bueno, sí, tenemos una bolsa de trabajo. Lo que pasa es que no sé si en este momento
está muy activa porque pero vamos, a partir de esta pregunta, desde luego la reactivamos. El problema que tenemos en AEMER es que somos pocos y a veces tenemos que atender muchas prioridades. Ya estamos muy centrados en la organización de Spofimer. Pero sí que hay una bolsa de trabajo, yo creo que puedes entrar en la web. Si hay hay también una dirección de correo, info@aemer.org, y cualquier dificultad nos lo comunicas y nosotros la reactivamos. Pero sí, desde luego fue siempre un criterio nuestro tener una bolsa de trabajo que responda a las necesidades. Es un servicio para los socios, pero sí que existe. Ya digo, si no, por cualquier razón no fuera operativa, nosotros inmediatamente buscaremos una forma de hacerla operativa. Gracias, Alberto. Una pregunta para Sergio. ¿Las comunidades energéticas son instalaciones de autoconsumo compartido? Pueden ser. Las comunidades energéticas son mucho más. Se trata de una nueva forma jurídica, de manera que los miembros de esa comunidad energética participen en las inversiones, en las instalaciones y en los beneficios. O sea, no es yo monto una planta en mi tejado y la comparto, sino que es que montamos entre todos la planta, la compartimos los beneficios de esa energía generada, incluso también en los consumos, en la gestión de esos consumos, como puede ser en puntos de recarga, que sería lo más obvio. Yo pienso que las comunidades energéticas renovables están pensadas más en el medio rural y las comunidades energéticas locales están pensadas incluso en zonas urbanas, porque en la definición de las directivas la comunidad energética local ni siquiera mete la palabra renovable. Es decir, es más allá, se nutre actualmente del autoconsumo, pero la comunidad energética es mucho más que el autoconsumo compartido. Será mucho más. Gracias, Sergio. Una pregunta para Alberto. ¿Cuál es la tendencia de costes de la operación y mantenimiento de cara al almacenamiento, envejecimiento de equipos y la hibridación? Y también, ¿el mercado está dispuesto a pagar por el uso de nuevas herramientas digitales? Bueno, cogiendo la segunda parte, las herramientas digitales evidentemente suponen una minoración de la carga de trabajo, directa, ¿no? El mantenimiento preventivo sobre todo y correctivo. Las herramientas digitales son herramientas de mantenimiento predictivo. Hay la eólica, el Big Data, la digitalización, el Machine Learning empezaron hace 4 o 5 años y la verdad es que ha habido unas cuantas empresas que han desaparecido. La respuesta sería que parece que no se está dispuesto a gastar mucho en digitalización. Ahora bien, las que se han quedado, desde luego, tienen un nicho de mercado importante. En el tema de digitalización, como siempre que estamos hablando de estas cosas, es muy importante el disponer de una buena base de datos, es decir, tener un benchmarking en el poder comparar. Y las empresas que se han quedado, gracias precisamente a que se han quedado, van alimentando y pueden comparar el tema, por ejemplo, de los acelerómetros o el tema de lo que llamábamos, fue un tanto pedante, el gemelo digital. Entonces, digamos que la respuesta es sí que hay mercado, pero evidentemente tiene que ser soluciones prácticas y sencillas. La experiencia que tenemos es que tiene que ser, no conviene complicarse mucho la vida, que son indicadores relativamente sencillos, y a partir de ahí sacar conclusiones que se validen luego con la operación de las plantas en términos reales. Sobre el tema del mantenimiento híbrido, ¿sabes lo que pasa? Que es que no hay tantas plantas híbridas. Hablamos mucho de la hibridación desde hace tiempo, y hablamos también del almacenamiento. Hay muy pocas baterías y desde luego el mantenimiento de las baterías es súper sencillo. Las baterías de litio no hay que recargar con agua la batería, como las de plomo, ¿no? O con ácido, ¿no? Con ácido se recarga. En el caso de las de litio no tienen mucha carga. El elemento fundamental es el convertidor, con lo cual no tienen... pero si muchos de los socios de AEMER ya están en otras áreas, no solamente en fotovoltaica, también en electrolizadores. Entonces sí que habría futuro para estas. Y los costes, pues yo te diría que, por desgracia, se sigue apretando mucho en los precios.
y sin mirar la calidad. Yo confío, ya digo que la situación actual de la remuneración debería propiciar una cierta incremento de los precios, pero se sigue. Entonces, en resumen, son áreas, desde luego, que van a llegar. Fomenta que haya mucha competencia entre empresas. Una cosa que es curiosa en el sector del mantenimiento es la cantidad de empresas que cambian de manos, con lo cual sí que debe ser un área de interés, ¿no? O sea, se compran empresas de mantenimiento. Y con lo cual yo creo que sí que de poco a poco va a haber una cierta sinceración de los precios para ajustarse a los costes reales. Gracias, Alberto. Bueno, hay una pregunta para mí, aquí de Jorge Olagüe. Me pregunta, para que las baterías arbitren precios como menciona, ¿a qué costes tendrían que llegar las baterías en euro kilovatio hora? Bueno, y empezar por indicar que las baterías no únicamente, su servicio no va a ser únicamente el arbitraje de precios, ¿no? España tiene una red muy robusta, muy mallada. Red Eléctrica es seguramente el mejor transportista del mundo. Entonces, a día de hoy no necesitamos que haya servicios por servicios auxiliares o pagos por capacidad que podrían hacer las baterías, ¿no? Pero si nos vamos únicamente a precio, pues bueno, realmente yendo a un mercado libre, tendría que competir contra la energía de respaldo. A día de hoy las eólicas fotovoltaicas son las más baratas, las más competitivas. El problema que tiene es su intermitencia y que cuando no tenemos ese recurso renovable tenemos que utilizar otras tecnologías, bien energía nuclear, bien gas, que es el más flexible. Entonces, pues bueno, si vamos únicamente a mercado tendríamos que ir a los precios que actualmente están. Claro, a día de hoy las baterías ya serían rentables, podríamos financiar, como bien preguntaba Alberto, hasta cuándo vas a tener precios altos, ¿no? Ahora mismo es difícil financiar instalaciones con almacenamiento por baterías porque cuando se hace el futuro de lo que es el flujo de caja que vamos a tener, pues es difícil saberlo, ¿no? Si no hay alguna subvención o no hay alguna subasta por capacidad o por servicios auxiliares, como hay en otros países que no tienen la red que tiene España, por ejemplo Inglaterra, entra mucha batería porque tiene una red más débil y con la entrada de las, sobre todo fotovoltaica, que además ahí es mucho más intermitente que aquí, necesitan que hayan puesto baterías para esos servicios auxiliares, para dar estabilidad a la red, que ya digo que no es el caso de España a día de hoy, que sí será el caso de España conforme entre más energías renovables. En cuanto vaya entrando, ya está viendo algún nudo que en red eléctrica están teniendo problemas de frecuencia, problemas de estabilidad, porque está entrando mucha renovable. A futuro lo necesitaremos. Entonces, el Estado tendrá que hacer algo. A día de hoy, insisto, aunque con los precios actuales de energía esas baterías podrían ser competitivas, como no sabemos la evolución de precios al futuro, y a futuro, desde luego, parece que sigue la tendencia a bajar. Cuando encargamos una empresa externa que nos diga cuál va a ser la energía futuro, parece que va a bajar. Entonces, a día de hoy es difícil financiar a mercado un proyecto de batería. Entonces, el Estado, conforme haga falta por cualquiera de los usos de las baterías, implementarlas, pues tendrá que pensar algo, ¿no? Hacer alguna subasta o no se logra, ¿no? Pero vamos, desde luego el precio, pues el de mercado, ¿no? No es así con el almacenamiento por bombeo reversible, que a día de hoy sí que sería competitivo por ejemplo, contra el gas, ¿no? Pero las baterías, de luego, a día de hoy no lo es. Vamos a ver cómo evolucionan otras tecnologías que igual puedan estar más... claro, el ion litio es muy adecuado al transporte, sobre todo por volumen, por espacio. Hay otras tecnologías, como decía Sergio, pues de redox vanadio, de hierro aire, que igual, aunque necesitan más volumen, pues podrían ser más baratas, pero a día de hoy no deja de ser todavía muy piloto, ¿no? Doy por respondida a la pregunta, por no alargarme mucho más. Y teníamos alguna pregunta más. Yo voy a... Bueno, ya hemos terminado, creo que hemos terminado con las preguntas de asistentes. Yo, por terminar, voy a hacer una pregunta más a cada uno de los ponentes y daremos por terminada la jornada. Sergio, en el punto que en la actualidad nos encontramos, ¿qué aspectos considera más importantes? Normativo, territorio, costes energéticos para su desarrollo e implementación. Seré breve.
La pregunta es muy amplia. Hay futuro inmediato, hoy, mañana, hay futuro medio plazo y largo plazo, ¿no? ¿Qué me preocupa hoy? Hoy me preocupa la tramitación de los expedientes de renovables para conseguir todos estos objetivos que parece que son un poco imposibles del PANIEC. Como bien conocéis todos, están los hitos administrativos que hay que cumplir. La semana que viene uno muy importante de las declaraciones de impacto ambiental. La verdad es que la normativa estatal, bueno, son proyectos todos complejos, intervenimos las tres administraciones, Administración General del Estado, Comunidad Autónoma, corporaciones locales. También el prolijo o la fertilidad normativa que decía antes, pues en este terreno también ha sido importante, empezando por el Real Decreto 23-2020 de junio, que marcaba los hitos. Un año y pico después, una ampliación de hitos. En marzo de este año, unos atajos para las declaraciones de impacto. En diciembre de este año también otras componentes de proyectos de interés público. Está el reglamento de la Unión Europea. La verdad es que está muy complicado, muy complejo y el poner estos hitos es preocupante por los proyectos que puedan salir y no salir. Hay maduros e inmaduros en estos proyectos y la presión que se está sometiendo a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales y, por qué no, al territorio. Enlazo con el territorio, que es importante, creo que lo decía ya antes, que al territorio no hay que vencerlo, ni siquiera solamente convencerlo. Yo opino que hay que, bueno, yo opino y mucha gente más opina que debe participar el territorio en todo este desarrollo. Ahí está el autoconsumo, ahí están los concursos, ahí están las comunidades energéticas que están contribuyendo a esta participación. Y el objeto de todo esto, aparte de la lucha contra el cambio climático, aparte de la seguridad de suministro, pues es lograr unos precios de energía competitivos, tanto para nuestros procesos industriales, que sean competitivos dentro de los países miembros de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, y no hay que dejar de lado ni mucho menos a los ciudadanos. Ahí están los 30.000 expedientes de bono social térmico que hemos tramitado justo ahora estas Navidades. Ahí está el Real Decreto de agosto, Real Decreto Ley para medidas para el impacto de la invasión en Ucrania en el gas natural, que no nos olvidemos que bueno, por ahí está la amenaza. Hasta ahora nos hemos salvado de restricciones. Impone este Real Decreto medidas de ahorro, distinto a la eficiencia. El ahorro está muy bien, que puede evitar despilfarros, pero normalmente puede suponer restricciones, como en este caso, si se puede llamar restricción, era el refuerzo puntual de las obligaciones del RITE con esos 19 y 27 grados. Es decir, entre costes de la energía del ciudadano, entre restricciones, pues tenemos que mimar mucho el desarrollo de las renovables y tenemos que mimar el cambio regulatorio que haga posible que el precio sea más competitivo. No quiero extenderme más, que en este caso, desde mi punto de vista, sería importante en este corto, medio, largo plazo, no sé dónde ubicarlo, regular mejor los mercados, el mercado mayorista, ¿no? El mercado marginal. Complejo, pero el objetivo tiene que ser claro: energía para todos, lo más barata y limpia posible. Importantísimo este punto, Sergio, del precio de energía, que todo el mundo pueda seguir la transición energética. Nadie se quede sin poder consumir energía. Ha entrado una última pregunta, Alberto, para ti. Preguntan que no se ha hablado sobre el papel de las medidas medioambientales en la gestión de los activos y cada día tienen más peso. ¿Qué opinión tienes sobre este tema? Hombre, yo creo que sí que son importantes. De hecho, tenía no sé si al final, en la última transparencia, que le pasa un poco rápido, se mencionaba el seguimiento de los incidencias, impactos en temas de la fauna local, también evidentemente en la generación de riqueza en el entorno de la propia cultivos que se puedan colocar en tanto las plantas. Bueno, las eólicas es más compatible con el territorio que la fotovoltaica,
pero desde luego es una de las componentes ambiental, la componente ambiental que hay que tener en consideración. Es decir, no solamente ocuparse de lo que es la parte mecánica, o la parte eléctrica de los activos, sino también todo lo que son las condiciones del entorno. Sí, es un tema clave, y ya digo que en una de las presentaciones, no sé si en esta, porque he dado varias vueltas a esta presentación, pero desde luego aparecía como un tema importante. Muy bien. Y ya para terminar, mi última pregunta para Alberto, bueno, que son dos. De todas las tareas de la gestión de activos, ¿cuál es lo más importante para la creación de riqueza local? Y en la gestión de activos, ¿es más fácil incrementar los ingresos o reducir los costes? Bueno, no comemos, si le contesto. Vamos a ver. Brevemente, Alberto. Claro, es que depende, es que todas son importantes. Y luego la importancia está en función del esfuerzo que suponen, ¿no? Es decir, si me dices, ¿qué es más importante, la gestión económica o el mantenimiento? Bueno, pues evidentemente yo como representante de una sociedad de mantenimiento te diría que el mantenimiento, pero claro, si no vigilas que el representante que te lleva tu producción al mercado pues no te liquide, por ejemplo, los desvíos de forma adecuada, pues hombre, es un tema serio, ¿no? Entonces yo diría que todas son importantes. El mantenimiento, desde el punto de vista de la continuidad del empleo, es desde luego la más importante, diría yo. Yo creo que es así. Además, es muy complicado. Todo lo que sea siempre manejar en mano de obra, actividades intensivas en mano de obra, son importantes por el impacto que tienen en el activo y por la complejidad que tiene de gestión. Yo diría que sería... Vamos, ahora se me ocurre, ya digo, y prestando mucha atención a los temas de seguridad. La ciberseguridad, que parece un tema anecdótico, es muy importante y cada vez lo va a ser más. Ese sería. No sé si era esa la pregunta. No sé si tenía dos partes la pregunta, pero vamos, yo creo que las dos. La primera, ¿cuál era la más importante para la creación de riqueza local? Bueno, para la creación de riqueza local, desde luego, el mantenimiento. Mantenimiento, incluyendo también la parte ambiental, por ejemplo. Si se rompe una pala, pues hay que tener uso adecuado de la pala que se parte, que se repara. No, si se parte no hay que reparar, vamos, retirar los residuos, reciclarla, si hay una planta de reciclaje cerca. En mi pueblo, por ejemplo, está prevista hacer una planta de reciclaje de palas, pues llevarla. Entonces, desde el punto de vista de local, yo creo que es el mantenimiento casi de forma categórica. Muy bien. Pues bueno, vamos a dar ya por concluida la jornada. Muchas gracias a los ponentes, Sergio Breto, Alberto Ceña. Muy interesante las dos presentaciones. Gracias a Feria de Zaragoza por organizar esta jornada. Y bueno, deciros que os esperamos a todos en la próxima edición de Spofimer en Zaragoza. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Yo, para terminar, simplemente quería recordaros que el 8 y el 9 de marzo nos vemos allí en Zaragoza. Esta feria es la continuación, como ha dicho Sergio, de la que organizamos hace 10 años. Recuperamos la filosofía industrial y tecnológica que yo reclamaba al principio de mi presentación, y yo creo que somos la única feria que se organiza en el Estado español donde tiene este enfoque práctico, industrial y de debate de las soluciones que nos va a permitir cumplir con los objetivos del PNIE y con los objetivos de descarbonización de la economía española. Nada más, muchas gracias.